la toma de posesión en Estados Unidos del presidente Donald Trump ha tenido un impacto mundial, sin duda. En esta era Trump, para decirlo de alguna manera, ¿la transición energética tiene lugar? Bienvenido, Juan Carlos. Hola Giné, hola Eduardo, gracias, Andrés, perdón, gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahora más que nunca es importante no perder de vista lo que es las nuevas fuentes o fuentes alternativas de energía, dado que el tema petrolero se va a complicar, está complicado y se va a complicar más por la geopolítica mundial. Creo que eso de alguna manera retroceder en los planes de avanzar en la transición energética, que no es más que la incorporación de nuevas fuentes de energía que ya inclusive son tan competitivas como el carbón, como el petróleo, quizás todavía no con el gas, pero que además del tema ambiental le dan a los que la implementan una confiabilidad de tener una diversificación de su matriz energética, que de otra manera se quita la dependencia. En todo caso, nosotros en Venezuela lo vivimos con el diésel, con el gasoil y con el gas. Abre nuevas oportunidades para que la gente tenga energía sin la dependencia de esos vectores energéticos que en el caso venezolano, te repito, están todos en manos del Estado. Recordemos que estamos conversando con Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética. Ahora, Juan Carlos, digamos, tomando en cuenta el peso que tiene justamente los Estados Unidos, fíjate que estamos viendo algunas decisiones de empresas hasta ahora la tendencia había sido que toda empresa petrolera o gasífera vinculada al sector de los hidrocarburos estaba migrando y avanzando en proyectos asociados a energías renovables. Lo estábamos viendo con las grandes transnacionales. Y con esta llegada de Trump hay como un freno. ¿Cómo compaginar eso? Porque obviamente Europa sí sigue montada en el tema del desarrollo de las energías renovables. Fíjate, Andrés, el tema de Estados Unidos para mí es un tema coyuntural. La visión del presidente Trump, a mi juicio, totalmente equivocada, de retomar la senda del crecimiento de los combustibles fósiles en un mundo que va hacia otro lado. Es decir, la tecnología, porque se va de alguna manera diversificando y se va inclusive abaratando, porque las necesidades energéticas de países como China o la India son inmensas, superan con creces las posibilidades de generación de otro tipo de energía convencional. Fíjate que acaban de descubrir un yacimiento de torio muy importante en China, y eso va a hacer indudablemente que China profundice en lo que es la energía nuclear, cambiando quizás el combustible, porque la transición energética también se trata de eso, no solamente de cambiar la fuente de energía, también las fuentes de combustible. Cambiando el uranio por el torio, se tiene un material menos radiactivo, con menos incidencia ambiental, simplemente eso va a incidir en un aumento de la energía nuclear también. Entonces, mi respuesta con respecto a lo de Estados Unidos, que es una visión muy inclusive primitiva de la realidad. Yo creo que es el tema de la elección del presidente Trump en Estados Unidos le va a dar un cortoplacismo muy grande a ese país, porque en 4 años, ¿qué puede hacer? Y bajo ese concepto es para mí improbable que todo el mundo, el planeta entero, a pesar de que haya, por ejemplo, como BP o otras que de alguna manera reviertan algunos proyectos, pero la tendencia hacia energías renovables alternativas y a sustitución de combustibles fósiles es para mí irreversible. Ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, ya de cara a las personas en nuestras casas, en nuestra vida común del día a día, cómo funciona para nosotros o cómo se puede impulsar o colaborar con esa transición que al final, bueno, también nos puede dar resultados ecológicos favorables, también quizás hasta ahorros? Esa pregunta es muy importante, Giner, porque en el caso de Venezuela nosotros no estamos montados aquí en un esquema netamente ambientalista o ecológico. Nosotros necesitamos electricidad para nuestras actividades cotidianas, sean comerciales, industriales o residenciales. Y el tema de la crisis eléctrica ya prolongada por tanto tiempo
da pues una oportunidad de oro para que, inclusive para cumplir las regulaciones y las obligaciones que tiene el Ministerio de Energía, de Electricidad, hacia lo que es la utilización de fuentes de autogeneración, que bueno, todo el mundo se volcó hacia el diésel y ahora tenemos un problema bastante grave con el suministro de diésel, no solamente por el costo, sino por la logística. Entonces, indudablemente que todas estas tecnologías que se están abaratando cada vez más son más sencillas de usar y de alguna manera son accesibles para la población. No tienen nada que ver con sanciones, porque inclusive tú puedes localizar estos equipos y estas tecnologías en países que no tienen ningún tipo de sanciones contra el país o con ninguna empresa en particular. Es decir, aquí prácticamente nosotros no tenemos nada en nuestra matriz energética de energías renovables y alternativas. Es decir, estamos en pañales en ese sentido, sí. Está todo por hacer y no hay electricidad. Entonces aquí, sobre todo a nivel privado, eso lo hemos llamado de hace muchos años, soluciones privadas al problema eléctrico. Ustedes mismos me han entrevistado en muchas oportunidades y claro que es una oportunidad para el industrial, para el comerciante, para el privado, de quitarse de encima el problema de la crisis eléctrica, que no depende, su solución no depende del privado, depende de la voluntad política en la incorporación de nuevas tecnologías, de cambio en los marcos regulatorios para que la empresa privada pueda invertir en financiamiento, etcétera, etcétera, impulso a esas nuevas áreas. Es Juan Carlos Rodríguez, especialista en transición energética. En el discurso oficial estamos escuchando ya desde hace un poco más de un año, incluso por eso se le dio el cambio al Ministerio del Petróleo por Ministerio de Hidrocarburos, hablar del tema del gas natural. En foros internacionales energéticos se le considera el gas natural como la fuente energética de la transición. Pero cuando uno ve el discurso oficial pareciera que todo el foco es mirando en la exportación que se pueda concretar y en el poco uso, digamos. ¿Cuánto avance se debería hacer en el consumo del gas natural, en lo que tiene que ver con electricidad, en lo que tiene que ver con transporte público o también avanzar en lo que tiene que ver con el gas directo? Sí, fíjate, nosotros tenemos mucha experiencia como país en la utilización. Acuérdate, había un proyecto de gasificación de ciudades muy importante que a mi juicio habría que recuperarlo. Por supuesto, tú tienes que tener el gas, es decir, en Venezuela, tú sabes más de eso, yo no soy especialista en gas, pero el gas de Venezuela, el 80%, tengo entendido, es asociado al petróleo. Es decir, si tú no sacas petróleo, no tienes gas. Pero lo que sí es cierto es que hemos por décadas quemado, sobre todo en el oriente, en el norte de Monagas, hemos quemado el gas, y ese gas lo hubiéramos podido haber utilizado en, por ejemplo, generación eléctrica. Para generación eléctrica, indudablemente, la aplicación, el combustible de la transición es el gas. Pero para todo lo que es energía primaria, es decir, la industria siderúrgica, metalúrgica, del vidrio, del cemento, las necesidades de energía son de tal magnitud que ahí va a ser más difícil una transición energética con energías no convencionales. Pero para la generación eléctrica en particular, el combustible de la transición que le da la robustez a los sistemas de electricidad, a las redes eléctricas, indudablemente será el gas. Y eso habría en Venezuela que profundizar la construcción de las redes de gas para que además la gente pueda utilizar domésticamente el gas, inclusive para la generación eléctrica también. Es decir, tú vas a colocar un generador eléctrico, no lo quieres montar diésel, la única manera es que te vayas al gas, pero si tú colocas a lo mejor un generador en una red local, tú desajustas las presiones, si te juro tienes que ir de alguna manera a pedir autorización en PDVSA, y eso, en PDVSA gas me refiero, y eso es como tú sabes, muy puntual. En cambio, si eso se masifica, la utilización del gas para por ejemplo, todo lo que teníamos antes con el programa
de el gas vehicular. No sé si recuerdas que Sí, estaban las estaciones. bombonas en la parte de atrás. Todavía existe, pero digamos de una manera muy limitada y restringida. Aquí muy cerca de la radio tenemos una estación de servicio que vemos a diario vehículos que llegan, pero son muy limitadas las dispensadoras de ese gas vehicular. Bueno, eso es la transición energética, es decir, estamos sustituyendo el uso del combustible de la gasolina para poderlo exportar por un combustible que estábamos quemando sin utilizarlo, bueno, eso se paralizó, eso habría que retomarlo de nuevo. Igual que la electromovilidad, la utilización de vehículos eléctricos de forma cotidiana. O sea, se ven muy pocos vehículos eléctricos en Venezuela. Así es, ¿no? Y híbridos que algunos están por allí, hemos visto en las calles, pero no sabemos cómo lo utilizan, ¿no? Quizás están utilizando la fórmula que no es la alternativa. Sí, señor. Fíjate que las motos que han tenido un importante crecimiento, el sector de las motos en Venezuela, prácticamente no se venden motos eléctricas y sigue el problema de la gasolina en muchos sitios. Entonces, es meterse de frente, Ginés y Andrés, en este nuevo mundo, esto es otra cosa, y que cada día, repito, la tecnología es más económica, es más accesible. Si la banca pública y privada tuviera programas de financiamiento tipo Cachea o similar con esto, tú pudieras montar unas baterías en tu casa. Es decir, a lo mejor tú no tienes espacio para montar paneles solares, pero tú puedes montar Exacto, hay almacenamiento. alternativas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, siempre por todos esos detalles tan importantes para que la gente tenga esa conciencia. Todos estamos aprendiendo a tratar de tener alternativas, fuentes de energía sostenibles y alternativas en el tiempo. Gracias, Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico. Y vamos con publicidad.